Magazine de Noche. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digital, a ustedes y nosotros que llegamos al punto de encuentro, la cita diaria que tenemos con los diferentes invitados, los temas que seguimos abordando sin perder ese carácter desde el punto de vista informativo, didáctico, pedagógico y con los temas de opinión. Originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. A ustedes que nos permite el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal de Digital. De igual forma, a la distancia, quienes a través de las redes sociales constante y permanentemente nos envían sus comentarios, opiniones, sugerencias. De igual manera, los diferentes sistemas de televisión de las diferentes provincias que también en la televisión nos permiten el que se retransmita la parrilla de programación del Canal 2 de Digital. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que a partir de este momento nos acompañen con los temas que vamos a tratar con nuestros invitados. Cuando hablamos de resaltar, de mostrar aquellas instituciones, pero detrás ante todo de esas instituciones las personas a quienes promovieron, a quienes siguen promoviendo, a que a través de ese legado de la constancia, pues de una forma siguen haciendo patria, y eso es lo que también resaltamos acá en nuestra programación. Hablar de Hogares CREA es hablar de una institución que tiene mucho que ver con palabras. Hoy cuando hablamos de regenería, de reinventar, de restaurar, y la parte humana es fundamental. Por tal motivo, hoy los temas que vamos a tratar precisamente con quien tuvo esa idea de promover acá en Santander Hogares CREA, con quienes están también dando testimonio, con quien está precisamente respondiendo acá con este programa que se establece desde esta institución. 4 décadas, 8 lustros, 40 años de vida institucional. Pues es placentero tener a quien ingenió, a quien materializó esta idea, este proyecto. Hago referencia al administrador de empresas, empresario de muchas líneas, precisamente de lo que tiene que ver con la economía, y que lógicamente también queremos resaltar. Al administrador de empresas, Alberto Alarcón Frens, fundador de Hogares CREA. Pues mi doctor Alberto, bienvenido aquí a través de Buenavisión, Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo, de verdad que muy agradecido por permitirnos llegar a la audiencia de Buenavisión. Gracias también a Buenavisión por mantenernos aquí. Lógicamente estamos llegando a un grupo de gentes que nos interesa que conozcan qué es Hogares CREA, cómo funcionamos, cómo fue que montamos esta fundación, con muchos trabajos, pero realmente hoy nos sentimos satisfechos de cumplir ya 40 años, muchos altibajos, muchas cosas buenas, pero grandes satisfacciones también de ver a esos muchachos cómo se han recuperado, cómo están ya reintegrados a su vida personal y de familiar y de la comunidad también. Nosotros... A ver, mi doctor Alberto, pero algo importante, cuando hablamos de una institución que cumple una labor social, con humanos, con personas, con pensantes, pues es importante también que eso no sale de la noche a la mañana, como usted nos va a manifestar. Pero es importante esas personas, en el caso particular, hablar de su fundador, hablar de ese empresario que en varias líneas de la empresa de Estado es importante resaltar. Hoy se habla de emprendimiento, pero años atrás siempre se ha hablado de regenería, de reinventar. Pues en estos momentos que hablamos de tecnología, pero antes han existido toda la vida, ¿no? Es importante precisamente de ese empresario que tuvo esa idea hace 40 años, un recorrido bastante vasto. Veo que estuvo en la empresa financiera, bancaria, en las concesiones, en la construcción, en fin, ese aspecto se llama un polifacético, ¿no? En eso, para resaltar, la parte personal, humana suya.
Hay cosas que uno aprende a través de la vida, pues. Por ejemplo, ahí dentro de las compañías que trabajé, yo trabajé también en Carvajal y Compañía, y el Banco Comercial Antioqueño. De ahí uno captaba muchas cosas de lo que era el servicio social, el compromiso que debían tener las empresas. Y esas son dos empresas. Carvajal todavía tiene su fundación, ayuda a mucha gente. El Banco Comercial Antioqueño, pues lamentablemente se acabó, pero también tenían ese sentido social que es importante que las empresas se vinculen a la comunidad y traten de ayudar, porque es que no solamente es los empleados, la empresa misma, sino que también haya un compromiso para ayudar a las necesidades que tiene la comunidad. De cómo comenzó Hogares Crea aquí, cómo lo trajimos. Doctor Alberto, hay una frase que acuña usted, ¿no? Y que manifiesta cuando usted precisamente esboza y dice, ¿no? El hecho de que cuando que el éxito no solo está en hacer negocios, sino también en aportar a la construcción de sociedades, de comunidades. Ahí se resume lo que usted está manifestando, doctor Alberto. Y ese es el mensaje que quiero mandar también a todos los empresarios, que por favor nos vinculemos. Porque si todos damos un poquito, eso tratamos y funcionamos muy bien para ayudar a mejorar las comunidades en las cuales vivimos. O sea, nosotros tenemos la obligación de ayudar. Eso no es que sea ahí que se me ocurrió, no, es que es obligación. Uno está recibiendo muchas cosas buenas y también es importante dar. De esos triunfos, de esas realizaciones, de esos éxitos, compartir, en otras palabras, ¿no? Claro, así lógicamente con esa responsabilidad, el de oportunidades, el de integrar. Así es y si lo asumimos como empresarios, se mejora la comunidad. Entonces ojalá se pueda hacer eso. De CREA, que me preguntaba cómo comenzó y todas esas cosas, cómo se vino a la idea aquí para traer la institución a Santander. Eso fue la casualidad, y mi Dios que es muy bueno con muchas personas y conmigo mismo también, porque yo fui a Barranquilla, una hermana vivía allá, Marina, y me llevó a CREA. Cuando entré y conocí esa institución, lo primero que se me vino a la cabeza fue, Bucaramanga, en ese tiempo, hace 40 años, el consumo de droga no era tan amplio como ahora, pero también existía. Y había mucha gente que estaba ya llevada por la droga. Estamos hablando de la década del 80, ¿no? En el 85, 1985. Sí. Entonces, 84, 85. En el 84 fue que la trajimos. Pero ya montado en la fundación, en el 85 fue que comenzamos a operar. Pero conocí la institución allá, la manejaba la presidenta de Hogares Crea Colombia, era Rosita Barrera Echerazzi. Ella es una mujer que se fue a vivir a Barranquilla, pero ella era de San Gil. Entonces allá estuvimos, hablamos y como paisanos, entonces yo le dije, oiga, ayúdeme a montar esto en Bucaramanga. Me dijo, claro, lo asesoramos. Pero le digo de entrada, o sea, me dijo de entrada, aquí nosotros no ayudamos, esto puede ser una institución internacional, pero en la parte económica es la comunidad la que tiene que solucionar. Crea el problema, pero soluciónelo. Entonces, ese es el principio de Hogares Crea. O sea, si uno quiere montar en cualquier ciudad del país un Hogar Crea, lo ayudamos. Le hacemos la asesoría y todo. Pero ya la parte financiera sí tiene que ser la comunidad la que se compromete a ayudar y a montar. A ver, doctor Alberto, en ese momento que usted trae esa idea, que la va a materializar, llamó a otras personas, la familia, amigos, en fin, ¿cómo arrancó, como se dice ya, a materializar ese proyecto? No, pues, es una cosa que uno dice, bueno, pues cómo un administrador de empresas se mete en semejante lío.
No, porque claro, fuera yo psicólogo o Sí, alguna sí. cosa de esas, pero no. Entonces, la ventaja es que uno en la administración de empresas también uno aprende que el éxito de un empresario es saberse asesorar bien. Entonces aquí lo mismo. Yo vine con la idea, pero también me asesoré bien de profesionales que ayudaron a que esto funcionara bien. Entonces yo cité con la Cámara de Comercio, citamos a una reunión a muchos empresarios, llenamos el auditorio allá de la Cámara y comencé yo a explicarles qué era lo que había visto en Barranquilla. Pero en ese momento se paró un psiquiatra, Rodolfo Rey Nuncira, y llegó y me dijo, oiga, pero Alberto, ¿cómo es esa vaina que eso es un tratamiento de adictos para adictos? ¿Eso qué es? Ahí ustedes necesitan profesionales que estén ahí metidos también. Entonces, le dije, pues ese es imagínate, recién conocido y salirme con ese cuento. Entonces, no, eso no sirve. Y le dije, mire, hagamos una cosa. Yo estoy convencido que eso sirve porque yo vi lo que funcionaba allá. Yo le invito, vámonos para Barranquilla y depende de lo que usted vea, volvemos a citar aquí a toda esta gente que está aquí con nosotros y usted le dice si sirve o no sirve. Y nos fuimos para Barranquilla con él. Me lo llevé para allá. Le mostramos todo, CREA, todas las cosas. Regresamos, volvimos a ver la reunión y él testificó que sí servía el programa. Entonces de ahí para adelante ya comenzó el respaldo de todos, de la comunidad también ayudando a esto. En ese proceso duramos casi un año, mientras creábamos la fundación, hacíamos todo el papeleo. La estructura. Conseguíamos una casa para funcionar. Entonces, ahí al frente de San Pedro, había una casa, ahí frente del funeral, había una casa desocupada que era de Juan Olarte Puyana. Él se había ido para Medellín y la casa estaba desocupada. Entonces yo lo llamé y le dije, oiga, présteme esa casa suya. Yo le pago agua, luz, teléfono y mientras organizamos aquí todo el cuento. Y sí, así fue. Y funcionábamos con Fermín Oreja Arena, que nos prestaba las sillas de la funeraria. Entonces nosotros, todos los martes que nos reuníamos, llevábamos las sillas y las dejábamos, hacíamos la reunión y devolvíamos las sillas después. Esas son anécdotas, cosas que uno se acuerda y dice, ¿cómo diablos arrancamos, no? Y ahí sin en nada. ese sitio, lógicamente, cuando hablamos de estructura física, ¿cuánto permanecieron ahí? No, ahí fue solamente en la parte, digamos, de organización. Ajá. De organización, era una casa grande, muy buena. Para armar la estructura del proyecto. Sí. Pero esa era una casa, él tenía pensado hacer un edificio, ahí hay un edificio grande ahí, sí. Ahora, hoy día. Pero entonces ya buscamos la casa, entonces tocaba buscar una casa que albergara, pues la idea era que tuviéramos 40, 50 muchachos. Y nos encontramos una en la calle 34 con 22, que era de Gabriela de Zárate, entonces de Víctor Zárate también. Entonces yo lo llamé también, lo mismo cuento. Pero ahí sí no me aceptaron que pagaron más agua y luz, no me tocó pagar un poquito de arriendo, pero ahí duramos, 20 años en esa casa. Estaba muy derruida también. Nos tocó armarla, la casa, pero había gente que ayudaba, por ejemplo, Fernán Robledo, de Robledo Hermanos. Él era arquitecto, tenía su compañía, su cosa grande, entonces con él armamos y volvimos a levantar la casa. Y así comenzó Hogares CREA hace 40 años, ¿no? Y fuimos creciendo y haciendo las cosas como se debían hacer, ¿no? Y ayudando a la gente y todo eso. Es decir, hasta los comienzos del año 2000 se estuvo ahí, sí, en la casa, y ya en ese momento seguían alternando la parte administrativa de la casa que le habían facilitado ahí en San Pedro. En San Pedro, y esta ya como estructura para hacer el trabajo. Claro, así fue.
Pero ya después entregamos la casa de arriba y ya funcionamos todo, porque esas eran casas muy grandes, con 3 patios solares, Mansiones. así grandes, eso daba del lado a lado casi de la calle. Entonces, pues ahí, imagínese usted que llegamos a tener 50 muchachos ahí. Uno dice, bueno, ¿cómo es esto 50 en una casa? Pues si uno cuando tiene hijos no le caben ni 3, ahora nosotros hay 50 metidos. Un hacinamiento. Sí, no, pero vivían felices, porque la estructura de CREA, ahora que nos la cuenten bien, Sí, sí. es realmente tiene una disciplina muy organizada, la gente sabe qué tiene que hacer, qué no debe hacer, entonces eso ayuda a que ellos se formen, pero también, o sea, permite que se tenga ese número de gente en una institución, en un sitio, pues, ¿no? Y allá en ese comienzo, allá en Bucaramanga, como usted lo dice, en esa mansión, se comienza ya tenía organizada, como usted nos ha relatado, la parte administrativa, la estructura física de la parte administrativa. Ya se comienza a hacer ese trabajo del cual usted había visto en Barranquilla y ya había socializado con otros conocidos o qué sé yo, y ya se pone en marcha. En ese momento ya ese trabajo terapéutico, ya ese trabajo con aquellas personas pues que estaban en el consumo. Sí, sí, claro, pero eso no lo podíamos hacer nosotros. Entonces ahí viene la ayuda de Barranquilla, o sea, Barranquilla nos manda a nosotros, inclusive porque es que Hogares CREA nació en Puerto Rico y existe en muchos países de Centroamérica, en Estados Unidos, en Colombia. Entonces ellos tienen una organización internacional. Entonces, para esa parte, la parte de implementar el programa, vino el supervisor internacional, vino el nacional. Entonces, mandaron un poco de muchachos, mandaron 4 muchachos más, que eran los que estaban en el proceso, que se vinieron y estuvieron. Con esos 6 arrancamos nosotros aquí, ¿no? Y ya comenzaron a entrar los locales, los que venían de aquí de Santander. Pero rápido se llenó, eso sí fue. Entonces, y ya teníamos la ayuda, digamos, profesional para poder funcionar bien. Y Rodolfo Rey, Douglas Quintero, otro psiquiatra, también nos ayudó mucho. Ellos tienen INOR hoy día. No, sí. Sí, sí. Entonces ellos en ese tiempo nos ayudaron demasiado, mucho. Viajaban con nosotros, íbamos a Puerto Rico a mirar cómo eran las cosas. En ese momento, doctor Alberto, ¿cómo solventaban? Porque pues se dice popularmente, la plata no es todo, pero todo es plata. Todo es plata. Ese es el cuento duro. Sí, sí, sí. O no duro, digamos, porque... Real. Real, sí, no. Claro, el compromiso, yo decía, bueno, una de las cosas cuando íbamos a comenzar, yo decía, bueno, a la hora que tengamos aquí 30, 40 muchachos y no haya con qué darles de comer, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Esa era la parte, digamos, como nerviosa que yo tenía de arrancar y comprometernos a una labor sin tener los fondos, porque no los teníamos. Pero bueno, las cosas hay que hacerlas así, o si no se hacen, ¿no? Entonces arrancamos y la gente, toda la comunidad, muy al tanto y muy apoyando la idea, porque veían que en Bucaramanga había mucho problema. O sea, la gente sentía que se necesitaba una institución de esta. Venía en auge, infortunadamente, esa situación. Sí. Entonces, los empresarios, los amigos, todo eso, la parte oficial, también aunque han estado muy lejos, la parte oficial. O sea, hemos recurrido varias veces a que la parte oficial tiene que vincularse más a solucionar este problema, pero no. Uno ve que hacen muchas otras obras, pero contra esto, que es un flagelo que existe, pero no hay ayudas que uno diga, bueno, aquí están. Solamente tuvimos un programa cuando estaba el doctor Rodolfo Hernández. Hicimos
un programa de llevar prevención a los colegios privados, a los colegios oficiales de Bucaramanga. Duramos 2 años haciendo eso, le llegamos a 57.000 niños. Entonces el programa era que se iba a dar una charla de prevención, pero las charlas de CREA, la ventaja que tienen es los testimonios de los muchachos. Entonces van los muchachos y les dan los testimonios y eso impacta mucho en los niños. Pues hablamos de enfermedad, pues es la curación, ¿no? Sí, si, claro. si hacemos el parangón de la salud física, la salud mental, la salud espiritual, pues es una enfermedad. Y claro, lógicamente tiene que haber el tratamiento. A ver, mi doctor Alberto, ¿y cuándo deciden ya después de esa época, de ese proceso, venirse a donde están hoy, al municipio de Piedecuesta? Cuando nos pidieron la casa allá. O sea, el compromiso que teníamos con doña Gabriela era, porque ellos tenían la idea de hacer algún edificio, alguna cosa de eso. Y ese era el compromiso. Yo les dije, mire, ustedes nos dicen, necesitamos la casa y al otro día nos vamos, ¿no? Entonces, y así fue. Cuando las cosas no son de uno, sí. le toca someterse. Sí. Entonces, y así fue. Nos dijeron ustedes, veas, que necesitamos que nos entreguen la casa de ese señor. Entonces, a los amigos ahí, oiga, necesito una casa. En fin, y pum, salió la del Puente, que es una casa muy buena, muy propia para una institución como esta, porque ella puede ser una finca, la finca de Luis Enrique Figueroa. Entonces, esa es una casa grande, con patios, con buenos cuartos, Entonces, Hacienda el Puente. Hacienda el Puente, esa es. Ajá. Entonces, ahí hemos estado 20 años también y nos ha dado muy buenos resultados. Lamentablemente, ya nos dijeron que también van a construir. Se ha vuelto una constante entonces, Sí, como cada 20 años. migrantes. Cada 20 años migrantes. No, pero ya queremos es más bien construir, porque ya le podemos demostrar a la comunidad que la cosa sí sirve, que la fundación presta un gran servicio. Entonces ya no estamos diciendo, oiga, ayúdenos para ver esto, no, con resultados estamos dando y queremos de verdad que nos apoyen en eso, de ver conseguir un lote, una cosa de esas, para construir, hacer algo que quede la posteridad, pues si no. A ver, doctor Alberto Alarcón Frentz, ¿qué significaba para usted precisamente lo que nos ha relatado? Me imagino muchas satisfacciones, muchos desengaños, a veces dolores de cabeza, como en todo, ¿no? De ese empresario que está dando ese proceso y dejar allá, bueno, la parte social, como usted lo manifiesta constantemente, la vinculación con la parte humana, con la parte social, para usted personalmente, para usted como empresario, como ser humano, ¿qué ha significado el que se llegue a estas 4 décadas de Hogares CREA? Yo diría que eso no se logra solo, ¿no? Es importante también la vinculación de la familia, por ejemplo. O sea, alrededor, mi señora, las hijas, todos están pendientes y ayudan. O sea, es algo que tenemos como ya en el ADN. Legado. Sí. Entonces ellos sienten que estamos haciendo algo bueno y están vinculados, están comprometidos con eso. La otra parte son los amigos, que también ayudan. Entonces uno siente que tiene un compromiso a un objetivo para poder llegar. Y la parte más importante, que también es definitiva, es la conformación del hogar, o sea, la parte administrativa, nuestra directora, todas esas personas que nos ayudan, que se necesita mucho compromiso. Yo las admiro mucho porque allá tenemos trabajadora social, psicólogos, cosas de esas que ayudan. Pero yo entiendo que es un compromiso muy grande. Se necesita también el deseo de servicio. Articular a todos. A todos en el mismo objetivo. Porque a veces dice, bueno, decíamos esta cámara, doctor Alberto, el sacrificio que todos tenemos de una u otra manera en su arte, profesión, oficio, ¿no? Pues cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, cuántos años usted de un próspero empresario precisamente estar viajando por el mundo, estar en más negocios,
pero hace allá como un paréntesis para esta labor social. Eso es, Así es. allá voy una satisfacción personal, una satisfacción espiritual en todos los aspectos. Ya hablamos de lo que es la persistencia, Ajá. porque estas cosas se necesita que tenga uno un alto sentido de pertenencia, de persistencia. Por ejemplo, nosotros aquí nos reunimos en CREA los martes. Los martes a las 8:30 de la mañana estamos reunidos, lo que es el comité timón o la junta. Y eso ha sido permanente durante los 40 años. Los martes ya sabemos que eso uno no cuenta, sino que es CREA el que tiene la reunión. Y eso ha sido así. Es decir, doctor Alberto, de sus éxitos empresariales es otra empresa, Sí. Organización. Claro. La fundación, la corporación Hogares CREA ha trasladado de lo que ha sido sus éxitos precisamente a eso, a la responsabilidad, lo que tiene que ver dentro de unos marcos legales, pero ante todo con la parte de la participación, es decir, son premisas Sí, así es. y ha dado éxitos. Es decir, trasladar de esos quehaceres empresariales a lo que ha sido este proyecto en los 40 años. Sí, y es una cosa que uno lo ve y dice, bueno, hemos durado 40 años en esta labor, que no es de día solamente, porque eso es de día y de noche, eso todos los días hay algo pasa en CREA, eso es la ventaja también, ¿no? Es bastante entretenido, ¿no? Pero sí hay casos de que no se puede uno aislar demasiado del programa, porque siempre necesita como el apoyo de uno. A ver, doctor Alberto, ha habido como en todo nos pasa, ¿no? En la vida personal, profesional, en las labores, artes, profesiones, oficios, como se dice, de botar la toalla. A veces le he dicho a la familia, a veces le he dicho a los conocidos, usted mismo, oiga, ha habido en algunas circunstancias, sobre todo en las situaciones difíciles, de botar la toalla. No, yo creo que el reto tiene que O ser... decirle, tome, cójala usted. No, a Dios gracias no. Bueno. Porque lo sentimos como que esto no se puede echar para atrás. Esto es una cosa que tiene que seguirse. Entonces uno no puede botar la toalla, porque el compromiso es muy grande y la familia sabe y todos sabemos, todo el equipo de CREA, toda la gente que está alrededor de eso, la Junta también, los miembros de la Junta. Entonces todos sabemos que es para seguir adelante, no para botar la toalla. A ver, doctor Alberto, usted como quien tuvo ese ingenio, la creatividad de traer acá Hogares CREA Santander, ¿qué continúa después de esos 40 años? En todo lo que tiene que ver la organización, en todo lo que tiene que ver desde su nacimiento, como en todo, pues evolución, ¿no? Porque el problema para el cual fue creado, infortunadamente, cada vez acecha, cada vez más el mercadeo a esos flagelos, pues, y no sé hasta dónde, pues también esa labor social, esa salud, ese trabajo en la salud, pues también, ¿qué continúa después de esos 40 años? Evoluciona todos los días, o sea, desde el punto de vista del tratamiento, o sea, de cómo se funciona, CREA tiene unas conferencias internacionales, tiene quienes manejen los estatutos, y todos los días puede estar cambiando. O sea, por ejemplo, nosotros comenzamos cuando se inició hace 40 años, el tratamiento duraba, para cada muchacho duraba 2 años y medio, y eso era muy largo. O sea, en eso no se podía tener tanto tiempo. Y eso ha ido variando y ha ido evolucionando de tal manera que sea en beneficio de la institución, en beneficio de los muchachos. Hoy día es 1 año y 3 meses más o menos lo que duran ahí viviendo con nosotros, porque ellos duermen y están todo el día ahí en el hogar. Entonces, esa es la ventaja, que eso se va cambiando, pero evolucionando para bien, que la institución se marche bien, ¿no? Ese es. Ahora, ¿qué queda desde el otro punto de, como digamos, de crecimiento? De crecimiento CREA, pues ahorita tenemos el reto de conseguir el local, de conseguir el lote, de conseguir la casa. Todo eso es un proyecto que tenemos que llevarlo a la realidad, ¿no? A ver, doctor Alberto Alarcón Frets,
que fue el iniciador, el promotor. Finalmente, pues para hablar más adelante con los otros integrantes de Hogares CREA, tanto del programa en sí, como también algunos testimonios. ¿Qué les dice a aquellos empresarios también, para que se metan, como se dice, al agua, se metan al cuento, ya sea en este o otros que lógicamente la parte social, la parte humana, como usted lo manifiesta, el éxito no solo está en hacer negocios, sino también en aportar a la construcción de sociedad, comunidades? ¿Qué le dice a esas personas que nos observan en estos momentos con este testimonio que da usted de poder, de querer ante todo, ¿no?, hacer este proyecto y que ya pues son 40 años? Sí, claro. No, pues, o sea, se les dice, mire, vamos ya realmente a dejar el legado de porque es importante que quede algo. O sea, porque si uno está en parte alquilada o parte que no es propia, pero la fundación necesita que se tenga una sede propia, para que uno tenga la tranquilidad de que esto sí va a continuar en el tiempo. Porque corre el peligro de que no estemos nosotros y eso ya no tiene el mismo impulso ni la misma cosa. Sí. Entonces, por eso es que ahora estamos en ese objetivo. Tenemos que localizar una casa, un lote, lo que sea, pero que sea ya propio para la institución. Ahora, ¿qué pasa con los empresarios o con los amigos? Hay que decirle, bueno, vamos a ayudar a este objetivo número 1. Reunámonos todos, hagamos eventos, hagamos cosas para poder sacar adelante este objetivo. Y eso seguramente lo vamos a lograr. Pues, doctor Alberto Alarcón Frets, a usted, pues, ante todo agradecerle, más que felicitarlo, agradecerle por ese aporte que usted hace más de 40 años pues aportó y que de igual manera pues convocó todo lo que nos ha narrado acá y que este legado continúe. Hoy cada vez que esos flagelos de la sociedad pues acechan más a niños, a jóvenes, a adultos, donde no hay credo, donde no hay estrato, donde no hay raza, en fin, todos los aspectos. Y es ahí donde, como usted lo dice, que estos 40 años continúen ese legado. Nuevamente, pues agradecerle y muy formal que nos haya acompañado hoy acá en el set del Magazine de Noche. Muchas gracias, Luis Eduardo. De verdad que sí, yo sé que esto sirve mucho para la comunidad. El hecho de que estemos llegando a los hogares, contándoles qué es CREA, cómo funcionamos, es importantísimo. Y la mano amiga que necesitan muchos que están en el consumo, ahí la tienen en Hogares CREA, no es sino que toquen a las puertas y estamos para ayudar. Como se dice, volante, pegar un grito. Eso. Se escucha. Sí, señor. Gracias, Luis Eduardo. Muy amable. Pues muy formal el doctor Alberto Alarcón Frets, fundador, creador de Hogares CREA acá en el departamento de Santander, un legado, una institución. Vamos a una pausa y ya retornamos para hablar del programa y de igual manera también con algunos testimonios acá en el Magazine de Noche. Vamos y ya volvemos. Magazine de Noche. Continuamos a través de Buenevisión, canal 2 de Digital del Magazine de Noche, precisamente resaltando, mostrando esa labor que ha cumplido durante 40 años Hogares CREA acá en el departamento de Santander, de todo el recorrido de esa institución que nos hacía precisamente el representante legal y fundador de esta institución, el doctor Alberto Alarcón Frets. Pues ya estamos en compañía también de otro integrante de esta institución, la psicóloga de profesión, la directora Daisy Bermúdez Rivera, a quien damos la bienvenida aquí al Magazine de Noche. Muy buenas noches, señor Luis Eduardo. Nuevamente muchísimas gracias por tenernos en cuenta. Para Hogares CREA este espacio es muy importante. Realmente deseamos llegar a toda la audiencia. Ojalá que muchos niños, niñas, jóvenes, adultos y familias en general puedan conocer un poco más de Hogares CREA y de cuál es nuestra labor. Es importante también resaltar aquellas personas que hacen parte, que conforman una institución, pues más de un televidente se preguntará también quién es la directora de Hogares CREA en Santander.
Claro que sí. Bueno, como mencionas, mi nombre es Daisy Bermúdez Rivera, soy psicóloga y estoy con la institución. Este año cumplo 9 años con ellos justamente también. Y bueno, llegué a CREA a través de una amiga del doctor Alberto, de la doctora Lilia Amanda, y ella un día laboraba con ella en un proyecto educativo en la formación de prevención, pues también en diferentes instituciones educativas en Bucaramanga, y ella me dice, ay, tenemos un proyecto de prevención que un amigo está desarrollando y está buscando una profesional que le apoye. Y pues, bueno, vamos a tener este espacio. Me entrevisté con el doctor Alberto, me presentó la propuesta, me pareció interesante. Inicialmente ingresé para el proyecto de prevención, desarrollarlo en las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga, que en efecto se desarrolló durante 3 años, 2019, el 2018, 2017. Pero finalmente quedé como directora, o sea, empecé con algo y bueno, me fui enamorando. Psicóloga de profesión, ¿no? Sí, soy psicóloga de profesión, tengo una especialización también en gestión humana y una especialización pues en la parte educativa. Y me fui enamorando de la obra y realmente es muy vivencial. Una cosa es conocer la adicción desde la problemática, otra cosa es conocerla desde afuera y otra cosa es conocerla desde la experiencia de quien lo vive. Entonces esto me fue enamorando del programa y bueno, soy una con eso. ¿No? Quien lo sufre es quien lo goza o quien lo llora, ¿no? Así es, sí. A ver, doctora Daisy, precisamente nos dice 40 años de Hogares CREA, de esos son 4 décadas, es decir, de esas 4 décadas se lleva al frente una década sí. de lo que tiene que ver esa labor que se viene haciendo en Hogares CREA Santander. Lo importante, a ver, vamos a entrar, como se dice, al grano del programa. ¿Qué programa en sí? ¿Qué consiste ese programa que se viene realizando ahí en Hogares CREA? Bueno, justamente esa fue una de las motivaciones que me han llevado a perseverar en este proceso, porque Hogares CREA es una comunidad terapéutica enfocada en la reeducación del carácter. Y en esto me gustaría hacer énfasis, porque el problema en sí no son las sustancias. Lamentablemente siempre van a existir las sustancias lícitas e ilícitas. Quizás las lícitas, como el alcohol y el cigarrillo, son las socialmente más aceptadas y quizás no consultamos tanto por estas problemáticas, pero esta es la puerta para las ilícitas. Y bajo este enfoque es que trabajamos en la reeducación del carácter, porque lo que afectó para desarrollar un trastorno por el uso y abuso de sustancias psicoactivas precisamente fue mis características de personalidad que llevaron a generar un carácter inapropiado, un carácter que debemos desmontar. Y Hogares CREA se enfoca en la reeducación bajo un modelo biopsicosocial espiritual. La primera parte de nuestro programa, la que más rápido se cambia, es la parte biológica, y ahí es donde podemos, señor Luis Eduardo, tener un error. Porque las familias ven que nuestros residentes, le llamamos así a la persona que ingresa a tratamiento, porque reside, es un programa residencial, es decir, que está dentro duerme en el hogar, vive en el hogar. Nuestro residente, la primera parte que cambia es su parte física, ¿sí? Llegamos y recibimos un joven que viene de una condición difícil, la gran mayoría de habitante de calle, y a los 8 días ya tiene un semblante diferente, corte de cabello, presentación personal, y empezamos con la falacia del error, que ya está bien. Esa parte biológica es la más fácil, pero la parte psicológica, que es el marco y la fuente del problema, es donde tenemos que enfocarnos, porque de esa parte psicológica es donde va a resultar ese nuevo carácter. Entonces el programa internamente son 12 meses.
Pero luego la persona de esos 12 meses continúa 5 años en seguimiento. Durante los 12 meses internos trabajamos en que identifique su problemática, que haya una conciencia de la enfermedad, que identifique cuáles son sus factores de riesgo, cuáles son sus factores protectores, pero también que logre verse como una persona útil para la sociedad, que finalmente y principalmente también es el propósito con el que Dios nos creó, para ser útiles, para ser su testimonio. Entonces, empezamos con un proceso de desmonte. Romper esquemas mentales no es tan fácil. Restaurar un tejido familiar. Y aquí es muy importante mencionar que la familia juega un papel determinante, porque muchas veces es fácil lograr una reeducación del carácter en nuestro residente, pero si la familia no es parte fundamental de este proceso, podríamos decir que el resultado no va a ser igual de aquellas familias que pagan el precio de cambiar también ellos su estilo de vida. Tal vez cuando decidimos un proceso que usted manifiesta, doctora Daisy, cuando hablamos de esa persona que entra en este flagelo y que, pues, si miramos décadas anteriores, pues era un estigma, ¿no? Hoy tal vez nos venimos acostumbrando a que, entre comillas, es normal, así como cuando se decía que en el alcohol, que un bazar, que una fiesta navideña, el consumir. En ese proceso también, infortunadamente, nos hemos ido acostumbrando a que, entre comillas, el consumo es normal, mientras lleva ese flagelo a que el individuo como tal, como persona, pues se consuma. De acuerdo. Tristemente es una realidad a la que estamos expuestos en este momento. Tanto así que hay algunas personas que consideran que la persona que consume, bueno, pero si trabaja, bueno, pero si cumple con sus responsabilidades. Como una justificación y explicación, ambas cosas. Como una justificación, exactamente. Pero no, detrás de toda persona que consume hay un factor de riesgo potencial de terminar en una condición de calle, en un hospital psiquiátrico, en una cárcel o en un cementerio. Son los 4 caminos que más claros tiene una persona en adicción. Y, señor Luis Eduardo, lamentablemente la edad de consumo en Colombia cada vez es menor. Estamos hablando de estadísticas que nos muestran que hay niños de 8 años con uso y abuso problemático de sustancias psicoactivas. Pero eso parte desde nosotros como familia. Cuando hay una celebración y están las personas consumiendo cerveza y llega el menor de 6, 7 años nos parece divertido como que el niño quiera tomar una cerveza. ¡Ay, tan bonito el niño! Pero resulta que desconocemos qué hay detrás de eso que aparentemente nos parece sano. A ver, una pregunta suelta y me da pie para que, pues, como usted lo dice, ¿no? Desde muy tempranas edades se viene incursionando en este flagelo. Cuando una niña, una adolescente está embarazada y viene en alto consumo, tiene algunas, si pudiésemos decir, hoy hablamos de prácticamente heredar, no sé la palabra, genéticamente, ese flagelo de esa criatura, de ese feto, hasta irse formando, en fin. Sí, lamentablemente Una toxicidad, en otras palabras. Lamentablemente esta es una realidad. Este bebé puede nacer con síndrome de abstinencia y de hecho ya tenemos casos registrados de niños que nacen con síndrome de abstinencia que presentan un dolor muy fuerte en su cuerpo y que requieren una medicación para poderlo manejar. Y claro está, 2 personas, una pareja, ¿sí?, que está en consumo, que se unen y que están embarazados, pero que durante su embarazo también están en consumo de sustancias. Esto no solamente afecta a este bebé, sino a ellos mismos, pero este bebé nace con una predisposición más alta de desarrollar una adicción.
entre otras cosas. A ver, doctora Daisy, precisamente ya en esa labor de ese programa, tengo entendido que las dos etapas fundamentales, ¿no? Materia preventiva y en materia terapéutica que se viene trabajando desde Hogares Crea Santander. Correcto. Hogares Crea nace con la idea de tener una línea de prevención y una línea de tratamiento, ¿sí? De hecho, su fundador deseaba que fuera más línea, más casas abiertas de prevención que de tratamiento. Lamentablemente, pues con la evolución de todo también ha evolucionado las sustancias y en este momento pues tenemos casas de tratamiento, pero no hemos dejado de lado el espacio de la prevención, porque la prevención es fundamental. De hecho, estoy convencida que educar es más fácil que reeducar. Primero, por todo el proceso neurológico que implica aprender algo, es mucho más fácil, versus el proceso de reeducar. Es tener que desmontar muchos esquemas para que puedan nuevamente aprender. Y nuestro cerebro pues es perfecto, es una creación de Dios, pero pues tener que manipularlo o tener que obligarlo a desmontar unos conceptos para montar unos nuevos no siempre es tan fácil. Por eso desde Hogares Crea apuntamos a la prevención desde el fortalecimiento de las habilidades de afrontamiento. Porque como te comenté, el problema en sí no son las sustancias psicoactivas, sino las características de personalidad que forjan un carácter. Y nuestros niños, niñas y adolescentes están expuestos en este momento a una sobreinformación, a una sociedad de consumo, a muchos estímulos que les llevan a no tener habilidades de qué decidir o cómo afrontar ciertas circunstancias en sus vidas. ¿En qué forma preventivamente siguen trabajando precisamente dentro del programa de Hogares Crea? Hogares Crea tiene dos líneas dentro de la prevención. La prevención llega a estudiantes, a comunidades en general y también a las empresas, porque no podemos dejar a un lado el área de bienestar laboral para las empresas que también se ve afectada por este tema. Y tenemos una visita pedagógica a nuestras instalaciones, donde los estudiantes van, hacen un recorrido por el hogar, conocen cómo vivimos, cómo viven, por eso nosotros somos una institución de puertas abiertas para todo el que quiera conocernos y reciben un taller de prevención desde el testimonio de quienes estuvieron en este proceso, en este flagelo de las drogas y quienes están día a día luchando para mantenerse en sobriedad, reconociendo que la sobriedad no solo es el consumo de drogas, no, sobriedad es tener una mente equilibrada, una mente sobria, perdón, una emociones equilibrada y una voluntad sujeta a las normas y a los valores de la sociedad. A ver, entrar a esa situación del consumo de psicoactivos, ¿cuáles son las causas que estamos llevando, ¿no? La misma oferta, el mercado que hay, la abundancia, si pudiésemos decir, el ofrecimiento, los problemas de familia, los problemas, ¿qué es lo que me está llevando precisamente para que ese chico, esa chica o el adulto o en cualquier instancia se llegue a eso como una, no sé hasta dónde, como una válvula de escape, como una salida, como una alternativa, en fin? Bueno, hay diversas razones por las que un niño o niña o joven ingresa a las sustancias psicoactivas, pero la gran mayoría lo hace por una presión de grupo, por una presión social y por una curiosidad. A esto se le suma la libertad. Quizás nuestros niños tienen mucha libertad para su corta edad. Y esta libertad que de pronto no es supervisada, no es acompañada, les permite que ellos puedan entrar a curiosear en un mundo del cual no tienen conocimiento y nadie quizás se detiene a decirles, si esto pasa, si entras a esto, te va a pasar esto. Entonces, la gran mayoría o entra por curiosidad o entra por presión social. Y lo que inicia con algo divertido termina convirtiéndose en un infierno del cual muy pocos salen. Esa es la labor terapéutica preventiva dentro del programa que Hogares Crea tiene en Santander. Ya en el punto de vista terapéutico,
¿Qué podemos decir? Lo decía usted, cuando la persona llega, y lógicamente pues su aspecto físico, ¿no? Hay un cambio, un antes y un después. Antes de ingresar ahí a la puerta de las instalaciones de Hogares Crea, y otra es la cotidianidad a partir de ese proceso desde el punto de vista terapéutico. Claro que sí, como te mencionaba, nuestro programa es biopsicosocial espiritual. Hablamos de la parte biológica, hablamos una parte del área psicológica, pero no podemos dejar de lado la parte social y espiritual, que es integral en la reeducación. A nivel terapéutico, nos enfocamos en que ellos puedan adquirir una nueva versión de sí mismos, nuevos valores, y esto lo realizamos con el apoyo de psicología y trabajo social, de la mano con nuestros residentes que han avanzado en el programa y que les permiten al que va ingresando contarle la historia. Yo estuve ahí, estuve en esa primera fase, sé lo difícil que es ingresar, pero aquí estoy contando y cuentas con mi apoyo. Esta parte terapéutica de nuestros residentes o de nuestros reeducados es fundamental para que ellos puedan adherirse al tratamiento, para que la parte social pueda ser parte de la reeducación. Somos una microsociedad y al estar en una microcomunidad o microsociedad vamos a tener las dificultades de la convivencia cotidiana, vamos a tener las dificultades de levantarnos, cumplir con nuestros deberes, y esto les permite forjar un carácter apropiado. En Hogares Crea tenemos un lema, y es que con Cristo en Crea todo se puede, porque estamos convencidos que Hogares Crea es el puente, pero la sanidad completa la da Jesucristo. Y los chicos llegan con una inversión de valores, pero también con una pelea con Dios, porque de pronto yo no quería ser así, pero porque fui así, y en el proceso se van dando cuenta que somos resultado de lo que hacemos. Entonces la parte terapéutica es fundamental en este proceso, dado que el programa es apoyado por ellos mismos con la supervisión de los profesionales. A ver, esta situación pues ha llevado a que el consumo de sustancias psicoactivas pues se considere como una falencia en la salud, ¿no? Sí. Es decir, cuando hablamos del estado de salud y hablamos de la enfermedad, pues hay que buscarle la cura. Cuando hablamos de esa situación, cuando a veces se dice, bueno, se toca a fondo, ¿tiene cura? Sí, justamente nosotros tenemos una frase, era más crea, soy. Es un reto, señor Luis Eduardo, es un reto. Las estadísticas muestran que no es tan fácil. De 100 personas en adicción, 10 aceptan voluntariamente, porque eso es otro punto fundamental en nuestro programa, y es que es voluntario. No tenemos a nadie en contra de su voluntad, porque una persona obligada a lo sumo modifica sus conductas en pro de algo, de que no me regañen, de que no me castiguen, pero no hay una conciencia de enfermedad. En Hogares Crea buscamos despertar esa conciencia de enfermedad, que es la que le va a mantener a nuestros residentes y reeducados mantenerse sobrios en la esfera del tiempo. Y básicamente, de estos 10 personas que entran en tratamiento, una logra mantenerse en sobriedad. Así que apuntamos a que todos nuestros residentes hagan parte de ese 1% de la población en adicción que logra mantenerse en sobriedad. Como te comentaba, va de la mano del apoyo de la misma comunidad, de la misma familia y obviamente del deseo de esta persona de salir. Casi que doctora dice, precisamente en esa parte terapéutica, podemos considerar entre la normalidad esos picos, sube y baja de la ansiedad, del de pronto salirse del programa, en lo que es la parte terapéutica. Sí, lamentablemente abandonar un programa y recaer hacen parte del proceso de recuperación de una persona en adicción, ¿sí? Usted bien mencionaba ahora tocar fondo. Algunas personas consideran que no he llegado al fondo necesario. En una oportunidad uno de los residentes me decía, es que doctora, nosotros sí llegamos al fondo, pero queremos seguir escarbando, ¿ya?
Entonces, por eso se debe trabajar puntualmente sobre la conciencia de enfermedad, porque el abandono algunas veces se da por factores externos. Nosotros somos muy enfáticos en la familia en que no les traigan información de afuera. Como varones están esforzándose, siendo valientes para salir adelante, pero hay factores externos que los pueden sacar. Una es pareja, una situación familiar, la economía, que a la final si una persona abandona no es que vaya a cambiar las cosas, porque lamentablemente va a continuar en el consumo. Hay una frase, ¿no? Tengo entendido ahí en la sede de Hogares Crea. ¿Cómo dice esa frase? ¿La entrada? Sí. Claro que sí. Es una frase que también tenemos muy presente y dice que nadie entre aquí sin amor y que nadie salga sin paz en su corazón. Esta frase es fundamental porque todos una premisa. Sí, es una premisa. Sí, que nadie entre aquí sin amor, porque la persona en adicción lo que menos se siente es amada, rechazada, desechada, excluida, humillada, y que no salga sin paz en su corazón. Doctora Daisy, pues un tema bastante complejo, cuando infortunadamente pues la sociedad se echa más con estos flagelos en este tema de los tantos que infortunadamente tenemos en nuestras sociedades. Mayor información, contactos con Hogares Crea Santander, literatura, información, en fin, ¿dónde la podemos encontrar? Claro que sí, invitamos a todos los que nos están viendo en esta hora que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook como Hogar Crea Piedecuesta, estamos en Instagram como hogarcrea.bga y nuestro contacto es el 317-477-0512. Nuestra página es www.hogarescreabucaramanga.org. Nosotros tenemos mucho material en nuestras redes sociales. Tenemos un equipo de profesionales que día a día y un equipo de profesionales en las redes que nos está ayudando a que lleguemos a todos lados. Recordemos siempre que educar es mejor que reeducar. Y la sede, la estructura física también está... Estamos ubicados en Piedecuesta, en la carrera sexta, número 1755, barrio Paseo del Puente 1. Hogares Crea es una casa de puertas abiertas. Ustedes no duden, si usted o algún miembro de su familia tiene problemas de adicción, nosotros sabemos cómo ayudarlo. Doctora Daisy, a usted como directora de Hogares Crea Santander, muy formal por esta información, es un aporte que queremos, que creemos dar también como medio de comunicación. Vamos a tener un testimonio de alguien también que está como residente para tener todo lo que ha sido este proceso de los 40 años de Hogares Crea, de todo lo que son los 40 años de vida institucional. Vamos y ya entramos con este testimonio para despedir el Magazine de Noche en esta oportunidad. Magazine de Noche. Y bien, amigas y amigos de Buenavisión, estamos entrando en la recta final. Precisamente hoy hemos querido dedicar este programa a lo que son los 40 años de vida institucional, 4 décadas, 8 lustros de Hogares Crea Santander. Se mostró el proceso, precisamente ha sido su fundación, la parte del programa, en fin, todo lo pertinente, como también los testimonios que es de gran importancia. Hablar de Wilkie Cruz, es un residente de este programa y lo hemos invitado también para que nos hable de lo que ha sido su permanencia, de lo que ha sido hacer parte de este programa. Bienvenido aquí a través de Buenavisión. Buenas tardes. A ver, pues es un testimonio, usted como residente, ¿hace cuánto precisamente en este programa? Llevo 6 meses. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo le ha ido? Antes, un después. Pues antes, mi nombre es Wilkie Cruz y claro, antes estaba de habitante de calle por el consumo, por muchas situaciones. Yo soy el menor de 5 hermanos. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 5 o 6 años
Y mi mamá pues nos sacó adelante en bendiciones y sacrificio, pues ella nos sacó adelante. A los 12 años, 12, 11 años, empecé a probar las drogas lícitas, que son como el trago, el cigarrillo, y todo por un entorno en el que vivíamos. Yo viví mucho tiempo en Girón, y el entorno, el encajar en un grupo, y en ese grupo se veía mucho trago, mucho alcohol. Entonces, como por encajar en eso, uno también pues tomaba, se juntaba con ellos, y en ese entonces pues no había como mucha prevención, y la verdad yo no sabía en qué me estaba metiendo, en qué vaca loca me estaba metiendo. Sí, y yo no tenía casi conocimiento del consumo, de lo que después iba a pasar. Hace 6 meses nos dice Kim, ¿cuánto tiempo en este flagelo? Yo tengo 49 años de edad y empecé con las drogas lícitas a los 12, 11 años, y ya las ilícitas como a los 17 años. ¿Y cómo y por qué llega precisamente a este programa, Wilkie? Por la mano de Dios, primero que todo, también por la ayuda de mis hermanas, de mi familia, que me tendieron la mano. Ellos sabían del Hogar CREA, de Piedecuesta, y claro, y yo ya como habitante de calle, yo toqué fondo. Uno consume por consumir, ya lo último, porque uno vive para consumir y... Se vuelve una obsesión, una demasiada sí, ansiedad, ya, en fin. claro, eso impulsiva de todo. Y entonces me tienden la mano y yo llego allá al Hogar CREA. Y gracias a Dios me he mantenido. El programa es demasiado bueno. La parte de trabajo social, todo eso, psicología, el equipo terapéutico, mejor dicho. Se siente en familia, como Claro, se dice, eso ¿no? es un hogar. Ajá. Hogar Como su nombre lo dice, hogar es CREA. Exactamente, eso es el calor humano. De ahí viene el nombre del hogar, de hoguera. Y sí, claro, y ahí uno empieza a entender el problema. Como dice la doctora, el problema no son las drogas, el problema es uno. Y ahí pues nos enseñan a manejar las conductas, a tener una disciplina, a cumplir normas. Disciplina. Claro, las normas que como en toda la sociedad. A ver, Wilkie, aquellos chicos que nos ven, o chicas, o padres de familia, usted como que estuvo en este flagelo, ¿qué les dice? Aquellos que están por curiosidad o que están incursionando, ¿qué les manifiesta a usted como quien estuvo y que está en este momento como residente en Hogares CREA? Yo les diría que primero que todo, pues, como el Hogar CREA, que tiene un programa de prevención a esos jóvenes, a los estudiantes, que se capaciten, que miren el problema en que se quieren meter, que estudien y cuando un entorno, un amigo, una amiga les quiera brindar la sustancia y eso, que más que todo hablarlo con sus padres, con la persona más allegada. El hablar es demasiado bueno en esos procesos. Es decir, que no busquemos achaques, ¿no?, evasivas para justificar, explicar el llegar al consumo. Claro, y sobre todo ir de la mano con Dios. Lo espiritual es
es un apoyo muy fundamental en el programa y en nuestras vidas también. Pues Wilkie, al igual que cuando hablábamos con el representante legal, con el fundador que hace 40 años precisamente creó con base a un espejo de Barranquilla y Hogares Crea Santander, a la directora, la doctora Daisy, en fin, y, bueno, los compañeros, en fin, pues ante todo felicitarlo porque es parte fundamental de que inicialmente pues usted piensa en usted, pero necesitamos, como se dice, la mano de ayuda, ¿no? La mano más cercana o a veces la distante. Pues nuevamente muy formal que nos dé este testimonio precisamente como hecho de vida, como un testimonio fundamental para todos, porque acecha al niño, a la niña, al joven, adolescente, al adulto mayor, al adulto menor, los estratos, la raza, en fin, ¿no? Eso es... Claro, la drogadicción no mira... No respeta. No respeta clases sociales, todo. Pues Wilkie, nos satisface que esté en este programa, que lógicamente pues el que realmente surta, el que siga viviendo su vida, porque la vida lógicamente es un antes, un después, cuando usted hace ese ingreso de lo que es la puerta de Hogares Crea en el departamento de Santander. Y claro está que sigan vinculados con los Hogares Crea, que presten atención a los programas de prevención que presta el Hogar Crea, en fin, se metan también a las redes sociales de Hogares Crea, que tomen más conciencia de la información, porque la droga destruye todo, sueños, metas, en fin, hasta familias. Pues como se dice coloquialmente, mejor prevenir que tener que curar en la salud física, en la salud mental, y cuando hablamos del consumo de sustancias psicoactivas, de igual forma, pues es mejor precisamente prevenir en familia, en empresa, en sociedad, en el barrio, la vereda, en todo nuestro entorno, a tener que tocar fondo. Pues agradecerles a todas y a todos ustedes, amigas y amigos televidentes, y que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal a la distancia a través de las redes sociales, a quienes diariamente, permanentemente, cotidianamente nos envían sus mensajes, comentarios, opiniones, originándose esta programación desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Soy Luis Eduardo Arias Jaimes, que en compañía de todo el equipo de producción les invita para que permanezcamos en la sintonía en el desarrollo de esta programación del canal 2 de Digitel. Y mañana, mediante en este mismo horario y a través de esta misma señal, estaremos con otros invitados, con otros temas en el Magazine de Noche. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Magazine de Noche.